Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Hoy repetiremos el ejercicio que es frecuente en este espacio de Un Día con Ángel. Vamos a cuestionar o vamos a ir un poco más allá de la superficie en el caso del decreto promulgado hoy mismo por el presidente de la República, que le otorga un encargo, le realiza un encargo para que lo lleve a cabo el ex procurador federal del consumidor, el licenciado Alfredo Castillo, y se convierte en el comisionado, bien a bien, no sé si es el comisionado del gobierno de la República en Michoacán, el comisionado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán o el comisionado del gobierno federal en Michoacán. Cualquiera que sea lo que se le agrega a comisionado, vamos a dejarlo en que es el comisionado del presidente de la República en el estado de Michoacán, con todo lo satisfactorio o retador que ello pudiere implicar. Lo primero que salta a la vista es traer a colación de inmediato lo que sucedió hace 20 años en el estado de Chiapas con el levantamiento impulsado, promovido, organizado por un grupo de intelectuales revolucionarios, entre comillas, provenientes de la pequeña burguesía urbana que se fueron a asentar en Chiapas para preparar una insurrección armada que decían acabaría con el ejército represor o reaccionario, soporte del Estado burgués y alguna serie de clichés que por aquel entonces se utilizaban no solo en México, sino en algunas otras partes del mundo. 20 años después de aquello, bueno, pues ya sabe usted, los indígenas están hoy más pobres, más marginados que de lo que estaban en 1994, pero la pequeña burguesía, los intelectuales tienen un tema más de qué hablar. Encabezado este movimiento por lo que algunos llaman el subcomediante Marcos, el único guerrillero que ha desplazadose en metro y en las carreteras mexicanas, custodiado por la policía federal, la policía de caminos, de ese estado burgués al que él planteó derrocar o destruir. Sin embargo, si usted le ha traído a la memoria aquel levantamiento y el comisionado para la paz, que así se señaló en aquel entonces, y ha hecho un parangón o un símil con lo que estamos viendo el día de hoy, me siento obligado a decirle que es una posición equívoca. Son movimientos completamente diferentes. Aquel, si bien de acuerdo a algunos tenía o había escogido la estrategia equivocada, la lucha armada, pero era un movimiento con una fuerte raigambre social, la marginación, la miseria de los indígenas, la cual por lo demás todavía está presente, no solo en esa región del país, sino en muchas otras, y lo que sucede hoy en Michoacán. En Michoacán estamos ante grupos clara y evidentemente delincuenciales que están enfrentándose por territorios para seguir exaccionando a la población desde diferentes posiciones o incluso vamos a decir, no han dejado títere con cabeza en el sentido de que a unos les exigen esto, a otros lo otro, pero son muy democráticos, a todos atracan. También hay una gran diferencia entre los personajes. Hace 20 años, el presidente de la República, en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, decidió enviar a Chiapas, con un encargo muy específico, a una persona que se había distinguido en los meses previos al levantamiento, después de la nominación de Luis Donaldo Colosio como candidato del PRI a la presidencia de la República, aun cuando oficialmente no tomaba posesión de ese cargo o de esa candidatura. Pero Manuel Camacho se había distinguido no solo por su egocentrismo y volubilidad, sino también por su ambición personal desmedida. Hoy, el presidente de la República envía a un hombre que, no obstante su edad, un hombre que tiene, si no me equivoco, menos de 40 años, un hombre que ha demostrado mesura, madurez y discreción en las labores que le ha encargado
hoy el presidente de la República, ayer con el asunto de Profeco también el presidente de la República, y en el Estado de México en el otrora gobernador, el licenciado Enrique Peña Nieto. Tres asuntos que no dudo que haya personas que tengan una opinión diferente a la mía, pero tres asuntos en el Estado de México: el caso de la niña Polet, en el caso de Profeco, recuerda usted el caso de la hija de un distinguido político oriundo también del Estado de México, con una gran relación personal y de estima del presidente de la República, pero los excesos y la soberbia y el autoritarismo de su hija pues lo llevó a tener que presentar su renuncia o a ser destituido. Cualquier cosa que guste usted, el efecto fue el mismo. El señor licenciado Alfredo Castillo es enviado de la Subprocuraduría a la Procuraduría Federal del Consumidor, y en aquella dependencia, en calidad de subprocurador, había encargadose de un trabajo delicado que era preparar la consignación y todo lo relativo a la investigación de cuentas, movimientos financieros, etcétera, en los cuales estaba involucrada la presunta involucrada en esas cuestiones ilegales desde el punto de vista de la Procuraduría General de la República, la maestra Elba Ester Gordillo Morales. Hoy el licenciado Alfredo Castillo es llamado para realizar un trabajo quizá más delicado y más difícil que todos los anteriores que le han tocado realizar. Lo primero que debemos concluir de esto que le he señalado es que el presidente de la República y sus asesores han considerado que el conflicto de Michoacán llegó a un punto de quiebre. Está en una situación, hay un cambio cualitativo en el reto que presenta Michoacán para el Estado mexicano en lo que se refiere a la seguridad nacional y a la estabilidad política. Al nombrar a un comisionado, el presidente de la República decide tomar un atajo, y en vez de promover a través de los senadores de su partido la extinción de poder, la desaparición de poderes, busca mediante un comisionado, el cual tendrá, es la práctica en estos casos, poderes casi plenipotenciarios, para decirlo de alguna manera, restablecer el orden legal, la institucionalidad perdida por una cantidad de errores cometidos. Vamos a olvidarnos de los gobiernos anteriores, simplemente en el año transcurrido de esta administración. Por un lado, un gobernador con una serie de limitaciones producto de su deteriorada salud, de su quebrantada salud, y por otro lado, la acción de un grupo de funcionarios cuyo horizonte está más centrado o está ubicado en las elecciones intermedias del 2015 en algunos casos, y en algún otro por ahí las elecciones del 2018. Pero al final de cuentas el daño ha sido para todo el país frente al mundo por la imagen que se ha transmitido, y también evidentemente para la sociedad michoacana, no solo en lo político, no solo en lo que sería una convivencia civilizada, sino también en un efecto con daños incalculables por lo que va a costar recuperar esos niveles perdidos en lo que se refiere a las actividades económicas en casi todo el territorio michoacano. El licenciado Alfredo Castillo va pues con una encomienda donde, sin lugar a dudas, dependencias, secretarías, entidades, fuerzas políticas, políticos, grupos políticos afines y adversarios, como quiera usted, tanto en Michoacán como en el orden federal, deberán apoyar de manera clara y sin la menor reticencia la labor del licenciado Castillo. No tengo duda que entregará buenas cuentas, al menos es mi opinión personal. El problema no es ese. El problema es qué va a tener que hacer él encabezando este esfuerzo y cuál va a ser el resultado en términos de violencia, en términos de número de vidas que inevitablemente se tendrán que perder. No seamos ingenuos en esto. El caso de las autodefensas, pues los hechos nos demuestran que es un grupo más que está ligado a otros grupos,
una capacidad de fuego que jamás ni en sueños pensó el subcomediante Marcos tener, y creo que ningún movimiento guerrillero de los años 70 y los grupúsculos hoy del EPR, del ERPI, etcétera, y este reciente que apareció en el estado de Guerrero, han logrado acumular la capacidad de fuego y la base social que tienen hoy estos nuevos grupos delincuenciales, llamados unos policías comunitarios y otros autodefensas. El conflicto de Michoacán, pues, ha cobrado una legitimidad perversa al grado tal que el Estado mexicano, encabezado o encarnado en la figura del presidente de la República, toma el toro por los cuernos y nombra a un comisionado que, como dije antes, tendrá poderes que el hoy gobernador Fausto Vallejo no solo jamás soñó, sino que incluso jamás ha sido capaz de ejercer la centésima parte de ese poder que lleva el licenciado Alfredo Castillo. ¿Qué van a hacer hoy fuerzas como los templarios, la familia michoacana o como se llamen, el cártel de Jalisco, el cártel de más allá, las policías comunitarias, las autodefensas, pero sobre todo qué van a hacer aquellos actores políticos que buscaban sacar raja de la situación michoacana? ¿Cuál va a ser la posición de los partidos políticos? No del PRI, es evidente que aprobarán de manera total y abierta e inmediata la decisión del presidente de la República, pero ¿cuál va a ser la posición del PRD, por ejemplo? Donde uno de sus distinguidos militantes tiene la mente puesta en la siguiente gubernatura. Ya perdió una y quiere volver a perder. ¿Qué va a hacer el PAN? Donde su candidata en las elecciones recientes fue derrotada por el hoy gobernador Fausto Vallejo y que su corazón late todavía al ritmo tarasco. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Apoyarán de una manera total, sin reticencia alguna, al licenciado Alfredo Castillo? Mi opinión personal es que más les valdría alinearse por la derecha, como dicen, porque de no hacerlo, el conflicto se va a resolver sin ellos, con ellos o en contra de ellos. Están avisados, pues, y lo único que me resta por decir es que ojalá la labor del licenciado Castillo sea llevada a cabo en el menor tiempo posible y con los menores costos sociales, políticos, económicos y de vidas humanas posible. Se ve difícil que el costo sea bajo, pero al final de cuentas habrá que intentarlo y desearle que rinda a la brevedad buenos números, buenas cuentas. Muchas gracias por escucharme. Yo espero el día de mañana. Buenas noches y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.